Festival Torre de la Merced trae en esta ocasión un nuevo tema de debate que esperamos sea del interés de todos los ordeños. En mi caso, como profesor de Historia, ya adelanto su especial relevancia para la historia universal y andaluza en particular. Falta todavía hoy una lectura clara y contundente en la historiografía del valor principal de la costa atlántica andaluza en el encuentro con el llamado Nuevo Mundo. Y como es obvio, Rota tuvo su hueco en dicho engranaje y es justo reivindicarlo. Esta conferencia se trata de cómo se hace historia de Rota en el Archivo General de Indias a cargo de don Manuel Romero Tallafigo, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla del Departamento de Historia Medieval y Ciencias Historiográficas. Antes de continuar, desde el foro quisiéramos agradecer a la dirección del Hotel Duque de Nájera la posibilidad que hoy nos ofrece de realizar esta conferencia en sus instalaciones y naturalmente hacer extensible este agradecimiento a la bodega del Gato por la copa que siempre nos otorga tras el debate que se iniciará tras la conferencia, así como a nuestro ayuntamiento por su colaboración permanente. Por último, quisiéramos renovar el agradecimiento a todos los socios que han hecho suyo este proyecto participativo y ciudadano a la espera de que otros muchos quieran impulsarlo asociándose. Como es habitual en este foro, la presentación del conferenciante estará a cargo de alguien cercano a su persona que pueda hacernos un perfil más cálido y acertado. Para ello, contamos hoy con la presencia de don Vicente Flores Luque, catedrático de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, a quien paso la palabra. Buenas noches, señor presidente y miembros del Foro Plural Torre de la Merced, señoras y señores, amigas y amigos. Mis primeras palabras han de ser de agradecimiento al Foro Plural por dos razones fundamentales. Por invitarme a conocer a este grupo de roteños que, dejando al margen su filia política, se han unido para encauzar sus inquietudes culturales a través de este foro, y también por darme la oportunidad de presentar a un compañero de la Universidad Hispalense, don Manuel Romero Tallafigo. Don Manuel Romero y yo tenemos en común la edad y la pertenencia a la Universidad de Sevilla. Allá por los años finales de los 50 y principios de los 60, sin conocernos, anduvimos por los mismos pasillos y disfrutamos de una universidad muy distinta de la actual. Allí, en la antigua fábrica de tabaco, convivíamos estudiantes y profesores de ciencia, derecho y filosofía y letras. Aquel ambiente y el trato con personas de distinta formación y distinta forma de pensar suponía un valor añadido al de los propios conocimientos de la licenciatura que cursábamos, y era ya de por sí muy enriquecedor. Después, la universidad fue creciendo y centrifugándose hasta el punto de que actualmente considero que a la formación universitaria le falta aquella convivencia, aquel condimento. Las personas que viven ajenas a la universidad pueden pensar que esta es un núcleo de unión y de contraste de ideas y de pensamiento, pero hoy en día nada más lejos de la realidad. Se da el caso paradójico de que actualmente el conferenciante y el que os habla, desde hace años, coincidimos más en esta villa de Rota, bien en la calle Charco o en el mercado de Abastos, que en la propia Universidad de Sevilla. Hecha esta breve reflexión, voy a tratar de presentar a don Manuel Romero como profesional y como persona, pues este último es un aspecto que no hay que olvidar nunca. Don Manuel Romero nació en Sanlúcar de Barrameda a principios de los años 40 del siglo pasado, estudió filosofía y letras y casi de inmediato realizó oposiciones a facultativo en el Archivo de Indias. Años más tarde, en 1982, se doctoró y en 1986 obtuvo por oposición una plaza de profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas, aunque su especialidad es la paleografía. En el año 2000 accedió a catedrático de universidad y al jubilarse recientemente fue nombrado profesor emérito de la Universidad de Sevilla, situación de la que disfruta actualmente. Su labor investigadora se ha centrado en archivos
como el de Indias, Medinasidonia, Medinaceli, la Cartuja de Jerez o González Pía, dando lugar a publicaciones muy diversas y libros como El oficio de la historia en el Archivo General de Indias, Arte de leer escrituras antiguas, El privilegio fundacional de Sanlúcar de Barrameda a Alfonso Pérez de Guzmán o Baronía de Intensa, este último publicado en catalán. Su pueblo, en su momento, le reconoció esta labor y le nombró hijo predilecto de Sanlúcar de Barrameda. Hace unos días, tomando café en la Plaza de la Plancha y con vistas a esta intervención, le hice algunas preguntas de carácter no profesional. ¿Por qué su veraneo en Rota y no en su localidad natal? Me dio 3 respuestas contundentes. A su mujer le gustaba más la playa de Rota. Sus hijos tenían sus mejores amigos en Rota. Y él en Rota pasa desapercibido. Así pues, nada que objetar. Y también le hice otra pregunta, y fue, ¿por qué aprovechando, diré que apaguen el móvil lo que... La otra pregunta que le hice fue ¿por qué sus sentimientos deportivos son verde y blanco? Recordó que cuando pequeño él vio jugar varias veces en la playa de Sanlúcar, en partidos de entrenamiento o de preparación al Betis con el sanluqueño. Pienso que aquel Betis era el que todos teníamos una alineación en la cabeza, que era González, Portu, Gabilondo, Cifuentes, Óscar Mezquer, Otto del Val, Marco Martín y Modo. El otro equipo, nosotros, los que no eran verdiblancos, también tenían su equipo. Era Augusto, Guillamón, Campanal Varero, Ramoní Enrique, Lee, Arza, Araújo, Domenech y Ayala. Así que para uno y para otro, que no haya descontento. Bien, don Manuel Romero Tallafigo es un profesor al que sus alumnos consideran muy ameno en sus exposiciones y espero que hoy no nos defraude. A él le cedo la palabra y a todos muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. ¿Se me oye bien? Sí. Por tu presentación cariñosísima, bien preparada y además muy del ambiente que vivimos aquí en el verano, un ambiente plácido aquí en los campos elíseos. Decían los griegos que los aires que circulaban aquí en el Finisterre eran unos vientos que vivificaban. Y realmente a mí, yo la tranquilidad, esos paseos que doy por Rota, bañándome en fluido, que es el fluido húmedo del mar, a mí me da vida durante todo el año. Pues yo puedo presumir de que no he pedido nunca una baja en la universidad. Porque una vez me dio un cólico nefrítico a las 2 de la madrugada y a las 8 estaba dando clases. O sea, he tenido esa suerte, porque eso es suerte. Y yo, en parte, lo atribuyo siempre a que en el verano yo procuro cargarme las pilas y ponerme... Lo de catalán, le voy a decir, es que mi investigación tuvo que ser catalana en el Archivo Ducal de Medinaceli. Porque claro, yo cuando estaba en el Archivo de India, a mí no me daban permiso para investigar. Yo quería estar en el Archivo de India para hacer la labor de descripción de los papeles de India. Y para que no hubiera ninguna sospecha, yo me iba por la tarde a la casa de Pilato, y entonces, como no me daban permiso para ir a los archivos de Cataluña, digo, una zona de Cataluña donde no exista ningún archivo. La batalla de Ebro. Y me cogí la Baronía de Intenza, Vandellós, Tirisa, donde ahí desaparecieron todos los archivos. Y el único archivo que quedaba era el de la Casa Ducal de Medinaceli, la Baronía de Intenza. Yo cogí legajo por legajo, hice de ahí mi tesina y mi tesis doctoral. Y además le descubrí la carta de población de Vandellós del 20 de diciembre del año 1190, se lo descubrí. Y me hicieron hijo predilecto también de Vandellós. Y todos los andaluces que trabajan en la central atómica, aquel día vinieron y estaban muy orgullosos de que hubiera tenido que ser un señor de Sanlúcar de Barrameda el que le descubriera a los de Vandellós su carta de población. Y luego me dijeron que lo publicara en catalán y me costó 50.000 pesetas un redactor de La Vanguardia que me lo tradujo perfectamente al catalán. Y esta es para que vean ustedes mi vertiente, y era porque yo por la mañana iba al Archivo de India y por la tarde a la Casa de Pilato. Bien, pues vamos aquí, a ver si no mira.
al Archivo General de India. Fíjense ustedes que yo pongo entre propaganda y gobierno. El Archivo General de India se fundó en 1785. Los primeros legajos son paquetes de documentos, llegaron un 14 de octubre del año 1785 a las 5 menos cuarto. Llegaron a Sevilla, atravesaron desde Simancas a Valladolid, pasaron por la Sierra del Guadarrama, pasaron por Sierra Morena, y yo creo que escogieron esta época porque era la más práctica para viajar. Vino en cajones cubiertos de hule, y curiosamente, como pasaba, esas carrozas se pararon en Madrid hasta que el Banco de los 5 gremios no les pagó por adelantado el viaje a Andalucía, porque les pagaron de Valladolid a Madrid, pero dijeron que de Madrid a Sevilla el dinero por adelantado. Y en el Archivo de India están las cuentas hasta de todas las ventas por las que pasaron. El Archivo de India es una maravilla. Claro, ¿por qué se hizo? Por propaganda. Hoy un Evo Morales, fíjense ustedes que hubiera sido ahora el 5º centenario. Las cosas que dirían de los españoles un Evo Morales, un Chávez, lo que dirían de nosotros. Por la inversión que se ha hecho en 2 siglos, que ha habido allí siempre 8 archiveros durante estos 2 siglos que ha estado el Archivo de India abierto. Los investigadores que han ido allí han hecho una historia de España. Han hecho una historia de España en América, con nuestras manchas negras, pero con nuestras luces. O sea, es una propaganda. Hoy, cuando los ministros nos hablan de la marca España, eso está muy inventado. El Archivo de India es la marca de España. Yo fui al Archivo de la República Dominicana, que me llamaron como experto, y lo primero que le dije al director: oye usted, en esa caja que está ahí arriba, en esa esquina, ¿qué es lo que hay? Ah, pues no lo sabemos. Y pues esto no es un archivo, esto es un almacén de papel. En el Archivo de India perfectamente se dice esa caja, y luego con el inventario, ahí están las cartas de los gobernadores de Santa Fe, de Bogotá, del año 1545 a 1640. Punto. Eso es tener un archivo. Y luego a un político le tuve que decir un día que los archivos no eran rentables porque iban muy pocos investigadores. Era más rentable una biblioteca pública donde los jubilados y las personas que tienen el día libre se van a leer los periódicos, y que entonces tenía más usuarios. Y yo le dije: mire usted está muy equivocado. Don Juan Manzano, que es el que habló del predescubrimiento, la idea del predescubrimiento es decir, que gente de aquí de Rota, de Sanlúcar, de Huelva, sabían perfectamente que América existía. Porque aquí la gente, veremos, Bartolomé Pérez, todos los primeros pilotos, nunca se guiaron por la orientación astronómica. La gente se guiaban por la brújula y por el viento. Conocían muy bien los vientos. Era una navegación de conocer. Yo me acuerdo, mi madre falleció hace 2 años, con 102 años. Mi madre por la tarde decía, nada más que por lo que sentía en la frente, decía el viento que soplaba. Y aquí en Rota la gente entiende un montón de vientos. Hay un señor que se sienta ahí en la plaza de la que yo le pregunto todos los días cómo está el viento, y me da exactamente la orientación. Miro y quien domina el viento, quien domina los alisios, llega a América. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero yo decir? Que este archivo nos da muchas claves de nuestra historia, y que es una buena inversión, Bien, ahí ven ustedes las cadenianas del archivo, que yo no tengo inconveniente un día de enseñar el archivo en Sevilla. Es gratis. Tomamos nota. Y un día, cuando queráis, me lo avisáis, que no tengo tiempo, y os enseñaré el archivo. Cuando se sube esa escalera, lo primero que se ve ahí es el escudo de Castilla y León, y sobre el todo el ayudo de los Borbones. Observen ustedes que no está ni Navarra ni Aragón, solamente Castilla y León, porque Carlos III era consciente que el centro, lo más importante de su reino de España, era Castilla y León. Este concepto, o sea, el concepto de los reinos, Carlos III lo rompió totalmente. Él no quiso él quiso resaltar en su escudo que Castilla y León era el origen de la grandeza de España. Y así está. Y por eso, fíjense ustedes. Luego, Archivo General de India. No se dice Archivo General de América, porque, ojo, en el Archivo General de India hay también documentación de Filipinas. No pierdan ustedes de vista. Hay una audiencia de Filipinas. Y eso es impresionante.
incluso el papel de la audiencia de Filipinas es un papel diferente, porque es un papel hecho con materiales completamente diferentes. Tanto que el problema de la audiencia filipina hoy a los investigadores no se les da los legados de Filipinas porque hay que reproducirlos y que venga un restaurador que esos papeles le dé consistencia, porque cada vez que se pasa una hoja cae hecho pavesas. Entonces esos fondos no se deben de consultar hasta que no se busque un sistema. Bien, ¿y por qué, por tanto, Indias, no América? Luego, ¿por qué dice general? Porque es que abarca todos los organismos que trataron de América, no solamente el Consejo Real de Madrid, el Gobierno de Madrid, sino la Casa de la Contratación de Sevilla. La Casa de la Contratación de Sevilla, en cuyos libros muchos de los oficiales de la Casa de la Contratación, que eran tres: el contador, que llevaba las cuentas, el tesorero, que guardaba los dineros, y el factor, que era el gerente, el que venía aquí a Rota: necesito calabazas para la flota. Y venía aquí a Rota y se llevaba calabazas. Bueno, luego la calabaza cumplió un papel muy fundamental en la alimentación de los navíos, porque ahora la calabaza llegaba perfectamente allí, no sé, y yo me imagino que vendría aquí por estas cosas, por toda la verdura, por lo que sea. Y hay visitas de oidores que venían hasta aquí a esta Rota. Por ejemplo, Américo Vespuccio, el famoso Américo Vespuccio, preparó él por su cuenta 2 navíos para ir a Santo Domingo después del viaje de Colón, y todas las mercancías tuvo que venir a rescatarlas aquí en Rota, porque los barcos seguramente vieron con esta parte rocosa que existe en Rota. Eso lo descubrí yo el otro día en el libro de Alice Bull, que después voy a citar porque lo debéis de ver, para el tema de Bartolomé Pérez. Bartolomé Pérez Niño. Pérez Niño se llamaba, Bartolomé Pérez Niño. Y ya les daré la referencia del libro. Entonces, la Casa de la Contratación de Sevilla es un organismo fundamental. Si ustedes quieren saber los temporales que había en aquella época, que son las casas de seguro, que van mucho al archivo de India para hacer estadísticas históricas. A mí me preguntaron las casas de seguro de usted, ¿cómo se puede saber que queremos tener una estadística de cuándo hay huracanes por el Caribe? Digo, pues mire usted, se coge usted las cartas de personas eclesiásticas, que son muy poquitas, pero cada vez que hay un terremoto, o hay un tsunami, o hay un vendaval, y se hunde la cúpula de la iglesia, escriben al rey las monjas, y además acompañan la carta con un testimonio notarial diciendo la intensidad del terremoto, que si la torre se movía, que si se cayeron las piedras, con lo cual casas de seguro han ido a investigar al archivo de India los elementos estos meteorológicos. El río Guadalquivir, cuando estaba la Armada, todo el río Guadalquivir, y aquí por Rota, que caían también barcos por todos lados, ¿no? Porque la flota era impresionante, pues cada vez que había un vendaval, un huracán de estos temporales que decimos aquí, pues lógicamente se rompían los palos, se manchaban los barcos, y yo he visto en los libros de los factores, que el factor era el gerente, apuntado que le pagaba las limpiadoras que iban a limpiar los barcos. Y está apuntado cosa por cosa, lo que se gastaba en cuero, lo que se gastaba en brea. O sea, es información absoluta. Bien, aquí tienen ustedes el mayor invento tecnológico para mí que había en el siglo XVI, una carabela. Fíjense ustedes lo que es que las carabelas llegaran desde Sevilla, desde Sanlúcar, desde Huelva a Filipinas. ¿Qué tenían estos barcos? Hoy día, un avión, hoy pensamos en el AVE, pensamos en los teléfonos móviles, pensamos en la telefonía, en los telégrafos. En aquel entonces, ¿cómo se pudo mantener una relación de correspondencia entre Filipinas y Madrid? Yo ahora voy a publicar un libro sobre cómo se gestionaba esto, y he cogido datos porque Felipe II quería, cuando recibía una carta, que le pusieran la fecha de la carta cuando había salido de América y la fecha que se recibió. Y por ejemplo, una de Filipinas tardaba 4 meses en llegar. ¿Y cómo se mantenía ese? Ustedes ven a Obama y a toda esta gente con los teléfonos que se hablan directamente, Putin con Obama. ¿Cómo esta gente mantenía el imperio? Pues con muchos mecanismos, y entre ellos la correspondencia escrita. Mucha correspondencia escrita. Y gracias a eso, el archivo de India, hay 9 kilómetros de estanterías.
los legajos puestos de pie, no acostados, de pie. 9 kilómetros. Es decir, que si pusiéramos los legajos en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, los legajos llegarían a 2 hermanas. Y Felipe II quería que todo lo escribiera. En la Casa de la Contratación, todos los marinos, hasta Bartolomé Pérez, seguramente que cuando llegó a Sevilla, tuvo que entregar una descripción de todos los accidentes geográficos marinos, todo apuntado. Porque decían los reyes católicos que ellos querían saber cómo era aquello, qué se producía allí, qué clima hacía, cómo vivía la gente. Y claro, cuando llegaron al Caribe y vieron esa humedad los españoles, no les extraña a ustedes que cuando conquistaron México dijeron esto es como España, frío y calor. Pues yo he estado en Puerto Rico y en Santo Domingo y allí la humedad le come un tanto. Cuando llega uno y abre aquí la maleta, le sale la humedad de la maleta, después de todo el viaje. Entonces los españoles, lógicamente, cuando llegaron a México dijeron, esto es Nueva España. Bien, esto es un tema paleográfico, que es curioso, porque esta es mi profesión, enseñar paleografía. Fíjate qué simpleza. Aquí una persona podía decir 6.501. Pues no, esto es 650 cuentos. El cuento son los millones. Luego, esto ven ustedes de los números arábigos, no se crean ustedes que es fácil en el archivo de India. Entre el siglo XV y XVI hubo una disputa grandísima entre los números romanos y los números arábigos. Ustedes pónganse a sumar en las cuentas, que yo he sido el jefe de contaduría de la sección contaduría del archivo de la India, donde están todas las cuentas del siglo XVI, y usted no se puede imaginar lo difícil que es sumar con números romanos. Bum, pum, bum, era dificilísimo. Entonces, la lucha esta de los números arábigos es interesantísima. ¿Y por qué no querían las autoridades los números arábigos? Porque decían que era muy fácil falsificar. De modo que todo, desde 1500 hasta 1600, notan ustedes números en arábigo y números en romano. Se han cometido disparates. Por ejemplo, unos americanos llegaron al archivo de India diciendo que habían muerto en Santo Domingo 15.000 indios, y en realidad no eran 15.000, eran 150. Porque estos signos hay que dominar. Esto es lo que yo doy en paleografía. Así que un alumno me tiene que decir 1.300 cuentos, porque no empleaban la palabra millón, sino cuentos que es millón, 650.403. A decir, yo que sé, aquí 6.501, no 650. Esto es el aspecto paleográfico. Tiene usted Carlos III, que es el fundador, uno de los reyes cuyos reinados más fructíferos. Se ven ustedes la nariz borbónica, que ya se le ve a Juan Carlos, que ya también a Felipe se le está viendo. Un hombre con un buen equipo de gobierno. Carlos IV, que fue el que lo terminó. Y fíjense ustedes las ordenanzas para el Archivo General de India. A mí me gusta mucho leer esto, porque los documentos, después lo voy a decir, hablan. El rey. Yo les insisto mucho a los alumnos que esto porque va con mayúsculas. Las mayúsculas las ponen en los documentos copiando a la Iglesia. En la Iglesia antiguamente, cuando decían en el Gloria Jesucristo, todos los curas bajaban la cabeza. Pues cuando se leía este documento, el rey, o se decía el nombre del rey, todos los funcionarios se levantaban, se quitaban el sombrero y hacían así. Esto, repetido muchas veces, creaba en todo lo inmenso ese territorio, hasta Filipinas, esta rutina te creaba un sentido de respeto y obediencia. ¿De quién copian esto los reyes? De la Iglesia. Un rey que no fue nunca a América estaba más presente que nunca. Porque allí cada vez que recibían una carta, las cartas decían: besamos los pies y las manos de los humildes vasallos vuestros, que besan los pies y las reales manos de vuestra majestad. Y se ponían la carta sobre la cabeza. Y todos los concedían. Esto lo repetía muchas veces. Y este rito era como su misa. Se hacía presente el rey. Con lo cual, esta ritualidad que la hacían intencionadamente creaba una mentalidad general en toda América y en todas las Filipinas, que hace comprensible cómo eso pudo mantenerse
durante tantos siglos sin teléfono móvil, sin fax y sin aviones de la base. Y hay que pensar, y estos ritos, estas rutinas, estos símbolos, allí por ejemplo cuando moría un rey cambiaban el sello. Cuando llegaba el sello a Cartagena de Indias o a Veracruz, el sello le hacían una procesión y llegaban a la iglesia. O sea, la figura del rey no estaba presente, pero en la imaginación lo hacían presente. Lo hacían presente. Bien, y ustedes, el rey, mi augusto padre y señor. Y ustedes, el señor lo ponen por los catalanes Convergencia y Unión. Para ver ustedes que esto, cuando uno ve el archivo de India, muchas tonterías de estas entran por ahí, para identificarse. Porque la I también la escribíamos nosotros en Castilla. Que lo sepan ustedes. Ahora, ¿qué pasó? Que en 1850 crean las escuelas de magisterio, y las escuelas de magisterio le hacen unos exámenes a los maestros que tienen que seguir las normas de la Real Academia. Y a partir de 1850 es cuando yo noto que hay ortografía en los documentos. Esta ortografía que nosotros hacemos. Antes se pronunciaba por oído. ¿Ven ustedes? Mi augusto Padre y Señor, que esté en gloria, considerando que los papeles de India se hallaban dispersos en muchos lugares, sin la orden y distinción correspondiente a su importancia, mandó hacer un archivo general de ellos en la Real Casa Lonja de la ciudad de Sevilla, donde custodiados y ordenados debidamente al cargo de archivero propio y produjese la mayor utilidad posible. En los 2 centenarios, España ha podido presentar una imagen gracias a los historiadores. Eso ha sido una gran inversión por la imagen de España. Hoy en el archivo de India hay archiveros y muchos guardias de seguridad que han puesto guardias de seguridad por todos lados. Hay que ver el terrorismo, la cantidad de guardias de seguridad que hay que... Yo que estaba antes en el archivo de India tan pancho y ahora allí te mandan quitarte las llaves por todos lados. Una cosa impresionante. Ustedes reflexionen la cantidad de puestos de trabajo que han dado los guardias de seguridad. Un tema curioso. Bien, fíjense ustedes, para que vean ustedes la palabra real. La mayúscula, si usted coge una gramática de 1810 que la he leído yo, ¿qué significa mayúscula? Todo el mundo me dice a los alumnos, letra de mayor tamaño. Y le digo yo, no, letra de mayor énfasis de voz. Así dice la gramática. Esto de poner real con mayúscula sirve para el imaginario. Para tú, sin ver el rey a tantos kilómetros de distancia, lo tengas presente. Y esto creaba el rey, el rey. Por eso verán ustedes, cuando un rey visita Hispanoamérica, todavía tienen este concepto de la realeza, que nosotros ya no tenemos. La monarquía, cuando pierde sus símbolos, se llena. Los símbolos. Esto lo tiene que aprender Leticia. Que si creen que esto de ser rey... No, no. Los reyes, muchos símbolos, muchos símbolos. Y como se pierdan los símbolos, republicanos. Pues a mí cuando me me hago republicano. ¿Me parece? Bien. Ven ustedes qué bonita la ordenanza, esta es la letra del siglo XVIII. Bueno, esta letra que ven ustedes tan clara, en 1501 no era clara, y Felipe II estaba muy preocupado porque no hubiera una letra clara, porque creía que los expedientes, las cartas, se entendiesen bien y se escribiesen rápido. Porque él decía, el correo es lento, pero por lo menos los documentos que se lean bien. Entonces, todo el siglo XVI se publican en España muchísimos libros de caligrafía, tanto que nos quitan el trabajo a los paleógrafos. Yo a mis alumnos, cuando empiezo ahora la clase, ahora en octubre, lo primero que les digo, señor, esto se llama paleografía. ¿Qué es paleografía? El arte de leer, aprender de leer escrituras antiguas. Y esto es yo lo que les voy a dar. Digo, mire usted, yo con la paleografía he sacado 3 hijos adelante, me he comprado un piso en Sevilla y un piso en Ruta. Digo, y todavía ningún ordenador ha venido que sea capaz de leer esto. ¿Y cómo saqué yo las oposiciones de archivo? Yo me dije, un tonto del siglo XVI leía. Pues yo, que no soy tonto, leeré. Y todos los días leía media hora. Y yo llegaba al Archivo Histórico Nacional, me acuerdo de don Luis Núñez, Manolo, usted tiene que leer perfectamente. Me pusieron 3 documentos y quedé el segundo en el primer ejercicio. Ya todo el mundo, este es muy bueno. Y por eso llegué a archivero, no sé. O sea, la lectura es leer y leer. Y los alumnos se quedan impresionados porque es el primer año, en tercero, en que ven que ellos pueden hacer la historia leyendo esto. No la historia de los libros, sino la historia del archivo de India.
Uy, ¿esto qué es? Bien, seguimos. Esta es la transcripción que le paso yo. Mire usted el Archivo General de... Mire usted el escudo, qué bonito, qué cosa más bonita. Castilla, León, ya lo he dicho, sobre el todo, Anjou, que Luis XIV le dijo a Felipe V, que era Borbón, tú pon sobre las armas de España las armas de Francia. Y todavía las tenemos. Mire usted el escudo actual, está ahí el Anjou sobre nuestras armas. El día que no tengamos rey, pues desaparece de aquí y queda. Bien, aquí tiene usted Castilla y León, Real Archivo de Indias de Sevilla. Ojo con esto de Sevilla, que en Barcelona hace 20 años había unos nacionalistas catalanes que, como decían, Real Archivo de Barcelona, decían que era de Barcelona. No, mire usted, el Real Archivo de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón lo inventaron en el siglo XIX. El Real Archivo era un archivo de Cataluña, de Aragón, de Valencia y de Mallorca. Y el que ponga de Barcelona es como si dijeran que esa documentación es sevillana, ¿no? Mire usted, está la documentación del órgano supremo que estaba en Madrid, Valladolid, que gobernaba la India. Todo esto es motivo de política, siempre. O un alcalde de Moguer que un día dijo que las cartas de Colón que estaban en el archivo de India tenían que ir a Moguer, porque hablaban de Moguer. Entonces hay que explicar a la gente, mire usted, una cosa es el que escribe y otra el productor. Desde a mí me manda Obama una carta y la carta ya es mía, yo no se la he robado a Obama. Todas las cartas que venían de América venían a nosotros, y las que nosotros hemos mandado a América tienen que estar en los archivos. Nosotros no hemos robado ningún archivo. Nosotros lo hemos producido. Esto hay que tenerlo claro porque a veces los periódicos el día 12 de octubre empiezan, sobre todo en Bogotá, hay que expoliar el archivo de India, un expolio de los españoles. No, mire usted, no es un expolio de los españoles. Se podría hablar de expolio en un caso concreto, que es que en el siglo XIX los papeles de la Capitanía General de la Luisiana, que pertenecía a los españoles, la Luisiana, actual Estados Unidos, esos papeles se les cedían a los franceses y entonces los españoles se trajeron los documentos a Cuba. Y el gobernador de Cuba en el 1870 no sabía qué hacer con los papeles y los mandó al archivo de India. Esos son los únicos papeles en el archivo de India que podrían reclamar los actuales estados de la Luisiana. Eran unos papeles militares y hoy se llaman papeles de Cuba y no tratan de Cuba, sino tratan de la Luisiana, porque vinieron de Cuba y le pusieron papeles de Cuba. Pero el archivo de India, que sepan ustedes, son papeles nuestros. Yo siempre pongo el caso de la carta de un presidente de Estados Unidos que me dirige a mí. Ese archivo es mío, la que yo le dirijo es suyo. Nosotros, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los escritos recibidos de América y tenemos los borradores que son muy interesantes de lo que nosotros mandábamos allí, más todo el trámite. Y ellos deben de tener allí nuestros originales y los borradores de lo que nos mandaban. Esto también es interesante decir. Ven ustedes el Plus Ultra, con el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, y lo que yo les he dicho, la carabela. Esto es un artefacto que en el siglo XVI era el mayor avance que había en el mundo. Esto, Felipe II, Carlos V consiguió puentear 3 continentes, Europa, América y Oceanía, a base de barcos, con cartas, sin teléfono, venga cartas iban y venían. Esto es impresionante. Y entonces este archivo de India, yo lo compararía en uno de los archivos que hay que comparar con el Vaticano. Es un archivo también universal. El archivo de India, y de España también. Por ejemplo, hay documentación de checos, porque los checos son especialistas en la plata y en el plomo, lo hacen tan buenos vídeos. Y muchas veces hay cosas de checos. Hay cosas también de noruegos, por ejemplo, por el tema del bacalao. Yo he visto allí noruegos que han llegado al archivo de India para investigar el bacalao. Y yo le decía que el mejor camino no era el archivo de India, que se fueran a Simancas, y en los papeles de Hacienda de Simancas están las aduanas de Bilbao y las aduanas de Santander, y allí está el bacalao. Muchas gracias, don Manuel. Porque aquí en el archivo de India, en contratación, podían encontrar el bacalao, pero no como venido de Noruega, sino vendido por un comerciante sevillano. Y se podía, sí, se puede estudiar el consumo de bacalao, pero no es. Ustedes, en la puerta de la universidad, Vicente, a mí me gusta mucho esta puerta. España se representó por un león, el rey de la tierra, por un león, los dos mundos, no es el escudo del Chelsea, el nuevo y el viejo mundo, y fíjense ustedes cómo dirán, con una pata,
los dos mundos y luego el cetro. Esto está en la puerta de la fábrica, Real Fábrica de Cálago. Es un símbolo que a mí me encanta, y siempre Castilla y León. Un concepto de las armas. Bien, este símbolo del león como rey de la tierra va a ser muy rey. Fíjate usted aquí, cuando la revolución, cuando nos invaden los franceses, cómo representan a Fernando VII. Rey desdichado para todos, pero los símbolos de un león, que es el rey, con el viejo y el nuevo mundo. Este tema es un tema del archivo de Indias. Seguimos. Bien, los protagonistas políticos son Carlos III, y para que vean ustedes el archivo de Indias, he empezado la conferencia diciendo la hora que llegaron de Simancas los papeles. Mire usted, el primer director del archivo de Indias. Nada más que llegan los papeles, escribe al ministro de India, don José de Galvez, que era de Mascharaviaya, un pueblecito que está a 15 kilómetros de Málaga, y estos Galvez hicieron allí una fábrica de naipes. Y los naipes eran un monopolio como los cartones de bingo de la Corola. Y si van ustedes allí a Mascharaviaya, verán el pueblo que tiene los mármoles de la iglesia de Mascharaviaya, son los mismos mármoles que están en el archivo de India. Porque este Galvez, cuando se iba a hacer el archivo de India, decían de hacerlo con mármol de Génova, que es este, más o menos. Y dijo, no, de Málaga, que son mejores. Entonces, esa idea, el archivo de India, verán ustedes los mármoles azules y rojos, por esa idea. Bien, fíjense ustedes, excelentísimo señor, ayer día 14, a las 5 menos cuarto de la tarde, sin noticia ni aviso anterior alguno, llegaron a la casa lonja de esta ciudad, donde me hallaba a la sazón, 11 carros de papeles al cuidado de don Francisco Ortiz Solórzano, los que han colocado en la pieza destinada a este fin del mejor modo posible. Este es el origen del archivo, sabemos hasta aquí. Lo recibe esto Galvez, que está en Madrid, fíjate que bien escribe a Galvez. Este Galvez estuvo loco, se volvió loco y después retomó la razón, porque fue virrey, lo mandaron de visitador a México y lo tuvieron que traer en barco lógico porque lo cogieron desnudo, le dio por locura por desnudarse. La historia de este Galvez era un hombre inteligentísimo, pero le dio una locura y todo eso está en el archivo de India. Bien, y fíjate usted que letra más bonita tenía esta. Enterado y con los diseños que envió Muñoz, háganse ver los adjuntos para Villanueva. Villanueva es el arquitecto de los reyes en aquella época. Ese, ¿no? Es todo. Bien, ¿qué tiene el archivo general? 86 millones de páginas, es decir, 43 millones de hojas, la mitad. 43.175 legajos, no cajas. Yo de las cajas no me gustan los archivos, pues sobre todo cuando los hombres tienen que coger escaleras. Yo cuando estaba de jefe de sala sufría mucho en el archivo de India por lo que tardaban en traer los legajos. Y le tenía que decir a los investigadores, mire usted que estas escaleras tienen el hombre que subir una escalera, dejar el legajo que lleva en un sitio y a por otro, quitar la escalera, ahora después les explicaré. ¿Y el legajo qué ventaja tiene? Que pueden coger 2 legajos y transportarlos. Por las cajas pasa como los melones y las sandías, que como no se lleven en bolsa, no se lleven. ¿Y de dónde viene la palabra legajo? La palabra legajo es de atapa, que decían las ordenanzas del archivo de India que los legajos había que atarlos moderadamente. Yo en el archivo de India le llamaba mucho a los investigadores, por favor no apriete usted las cuerdas, porque estaban partiendo los papeles. Y fíjense ustedes, los archivos son más importantes que las bibliotecas. Toda la conservación es muy importante, porque los documentos de archivos son únicos. Fíjense ustedes lo de los palacios, ahí han desaparecido documentos únicos. Sin embargo, se quema la biblioteca aquí de la calle Ignacio Merello y prácticamente todos los libros pueden recuperarse con el catálogo. Sin embargo, aquí no. O sea, el tema del archivo de India de los fuegos es importantísimo. Bien, por eso que el legajo es muy fácil, incluso en caso de incendio, el sacar los legajos es más fácil atados, con los dedos. Es una cosa interesante. 9 kilómetros de estantería. Y ahí hay papeles procedentes de instituciones reales, con mayúscula, porque esto lo he aprendido yo de los documentos, emplazados en Simancas, que es un castellito al lado de Valladolid. Si van ustedes a Castilla, visiten el archivo de Simancas. Les recibirán con muchísimo agrado.
archivo de Simancas está a 14 kilómetros de Valladolid. Eso fue una ocurrencia de Carlos V, ponerlo allí. Felipe II no encontraba archivero. Entonces había una muchacha que tenía unas finquitas muy buenas en Simancas y se buscó Felipe II un sevillano, Diego de Ayala, y lo casó con la muchacha. Y entonces estuvieron 4 generaciones de archiveros. Y le voy a decir a usted, el archivo de Simancas empezó a hacer publicaciones a partir de que vino el automóvil. Pues en Simancas hace un frío horroroso. Tanto que en el siglo XIX un investigador inglés decía que se le congelaba el tintero, me lo creo. Y eso fue una ocurrencia de ponerlo en ese archivo, muy seguro. Los papeles se han conservado estupendamente, tanto que se compara un papel del archivo de Simancas con un papel de Sevilla, y en Sevilla se nota un poquito la humedad. Después lo vamos a ver ahora cuando veamos el edificio. Cuando veamos el edificio. Bien, Madrid, de Cádiz, hay papeles de Cádiz cuando la Casa de la Contratación, por eso hay muchas cosas de Rota, de Sevilla, de La Habana, les he explicado por qué, y de la Luisiana. Miren ustedes un legajo del archivo. ¿Ven ustedes? Diseñado por un pintor Hohenleider, esto en pleno, cuando el centenario de América ya empezaron a preocuparse. Miren ustedes aquí, Sevilla, San Fernando, con los 2 santos arzobispos. Este escudo de Sevilla a mí me llama muchísimo la atención, porque parece que entre San Isidoro y San Leandro y San Fernando no pasó nada en Sevilla. O sea, a veces en la heráldica los escudos son muy significativos. O sea, los siglos que estuvieron los árabes en Sevilla no hicieron nada. Ahí está el Alcázar. No, pero para que vean ustedes que nuestra mentalidad, a veces la historia es muy importante tenerla en cuenta. Aquí ven ustedes un archivo general en una letra clara. Esto lo dicen también las ordenanzas, que sea letra clara y hermosa, porque si no los porteros se equivocan y confunden Caracas con Charcas. La audiencia de las Charcas es una audiencia que está en el centro de Sudamérica, y entonces confunden contratación con contaduría, y como un legajo se ponga mal en el archivo de Indias, es como si estuviera perdido. Tanto que yo, como jefe de sección, hacía cada 4 años una revisión de todas mis audiencias y me encontraba legajos descolocados, porque no hay cosa más vergonzosa que llegue un investigador español o extranjero y diga: quiero Panamá 475, y vaya el portero, no está el legajo. ¿Y dónde está el legajo? O sea, el trabajo de archivero es muy celoso. Fíjense ustedes cómo en el lomo el escudo del Archivo General de India que os he enseñado, en la cubierta el escudo de la ciudad, letra romana capital clásica, que es la que se ve bien y no se equivoca, la cuerda, fíjense ustedes que su color crema, transportable, transpirable y segura. A mí las cajas no me gustan. El único inconveniente que le veo yo a los documentos de India es que si yo hubiera sido Juan Bautista Muñoz en el siglo XVIII, yo hubiera puesto los papeles así. El legajo apoyado por la calle superior, porque a veces, teniendo de pie, se alabean. Yo, por ejemplo, en el archivo de González Villa los he puesto en cajas en horizontal. Y además he hecho casi legajos como esto. Lo que pasa es que en vez de poner el escudo de Sevilla, pusimos como greca la primera etiqueta del tío Pepe. Y lo hemos puesto así, y luego una letra capital clásica, Archivo Histórico González Villa. Y la han convertido casi en un museo. He dignificado el archivo, en vez de poner esas cajas Unix de cartón. Además que yo le veo al legajo más natural, porque si un expediente es así, pues se hace un legajo así, se puede hacer con cuerda, pero con las cajas ya tienes que dividir y queda una caja ahí coja, y los papeles a la vez. Bien, estos temas de conservación, como ven ustedes, que me gustan. Ven ustedes las estanterías con legajo, más están de caoba, y esto es de cedro macho. Porque cuando hicieron el archivo de India pensaron en los insectos, en los anóvidos. Estos anóvidos que se llevan todo el invierno dormiditos, cuando llega el mes de marzo salen, empiezan a comer, después se ponen en crisálida y luego salen a finales de mayo, salen las mariposas. Entonces decía las ordenanzas del archivo de India que se hiciera zafarrancho general. Es decir, se sacara luego y si veía alguna palomita inmediatamente lo combatía. Pero ya pusieron cedro macho, no hembra. Cedro macho, porque el olor es repelente de los insectos. El cedro macho. Y luego, esto es caoba de Cuba. Aquí no se ve, pero el día que os enseñe el archivo de India, veremos en las metopas motivos indianos. Escudo, la cabeza de un indio, muy curioso. Y aquí ahora, como comparación, para que vean ustedes,
Esta es un arca llegada de Simancas. Y está el escudo del rey, el escudo real, y aquí en un papel pegado, se ven los restos, el contenido del arca. Las arcas eran muy prácticas en los archivos, porque miren ustedes, cuando el 8 de junio de 1672 se canonizó a Fernando III y se le hizo San Fernando, se celebraba una fiesta en el Escorial. Y en el colegio de los niños, que está en la fachada norte, porque Felipe II se puso sus habitaciones en el Escorial, lo saben ustedes el sitio, en el oriente. A los frailes lo mandó al sur y al colegio de los niños al norte. Entonces ese día se produjo un incendio en todo el Escorial, tanto desaparecieron los techos, las campanas se fundieron y la biblioteca, toda la biblioteca que había traído Felipe II de Marruecos, unos manuscritos árabes, desaparecieron. Y el archivo, sin embargo, se salvó completo. ¿Por qué? Porque lo tenían en cajas, es más fácil de salvar. Las estanterías es un tema muy peligroso. En caso de un incendio, de un desalojo rápido, es muy... Y ahí tienen ustedes, Miren ustedes lo que es el archivo de India, Luego, hasta las ordenanzas te dice cómo tienen que poner. Yo soy un pobre portero en toda esta ocasión cuando tenía que coger un legado aquí. Hay 2 o 3 que se han partido la cadera, por eso hoy día ya en los archivos hay que poner techos bajos y que la gente no tenga que coger escaleras con cajas, sobre todo con cajas, el invento de la caja. Fíjense ustedes lo impresionante que son esas estanterías de caoba, los kilómetros. Además, en el año 1920 antes había un legajo y detrás otro, ya se pusieron todos delante, todos muy visibles, y claro, ahí hay una organización, es para sentirme orgulloso. Yo cuando he visitado otros archivos, realmente el archivo de India es una cosa para, como español, sentirnos orgullosos. ¿Por qué de abajo arriba? Yo siempre digo, los legados hay que ponerlos arriba, porque si lo pone usted arriba, por la ley de la gravedad se puede venir la estantería para abajo. Segundo, ¿por qué de izquierda a derecha? Porque el archivero normalmente, cuando lee el portero que va a buscar un legajo, de izquierda a derecha. Pero además, ¿por qué de izquierda a derecha? Por estantes. Porque si ponen todos abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora sube el segundo otro, una persona para buscar legajos empieza a dar vueltas. Sin embargo, ahí se pone delante de un estante y de un golpe de vista domina 60 legajos. Todo eso está en las ordenanzas de esta gente del siglo XVIII. Un sistema de organización, y por eso eso se ha conservado. Esto es un tesoro que tiene España. Bien. Vamos. Tanto, fíjate, las estanterías del Escorial son estas. Gálvez y Juan Bautista Muñoz, cuando fundan el archivo de India en el edificio de la Lonja, quieren que las estanterías sean semejantes a las de la biblioteca del Escorial. Biblioteca del Escorial, que es muy curioso, porque verán ustedes que los libros en la biblioteca del Escorial no están puestos así, sino están así. Y Felipe II los pintó, los doró. De modo que ven ustedes las estanterías con dorado. Yo tengo la explicación de que Felipe II eso lo haría para que la gente no viera el lobo, y decían que cuando Felipe II invitaba a alguna persona, algún embajador, a visitar la biblioteca del Escorial, que ninguno le dijera, Majestad, ¿me podía usted regalar este libro? Felipe II le gustaban los libros. Ya, de modo que ustedes allí no ven ningún título, ven todo perfectamente dorado y todo. Estas estanterías no son como las del archivo de India, porque ahí hay cerezo, jacarandá, peral, o sea, hicieron unas estanterías mezclando mucha madera. Sin embargo, en el archivo de India, las baldas de cedro macho y de cao. Pero fíjense ustedes un poco el estilo. Después vamos a ver el salón de... y si usted levantaba, todo esto lo veremos por si había una inundación. Bien, el archivo de India va desde California y Nueva Orleans hasta la Tierra del Fuego, las islas Filipinas, de modo que tenemos, por ejemplo, cartas del gobernador de Filipinas en que le propone a Felipe II invadir China. Una carta diciéndolo los planes como Felipe II podía invadir y hacerse con China. No se consiguió. Tenemos cartas de japoneses, tanto para cuando vino el príncipe Eito, una de las cosas que le enseñaron fueron cartas de japonés, mandadas por los gobernadores de Filipinas, Malasia. Luego, España en relación con las Indias. Después vamos a mirar en el Pares, ella cuando
dentro de un ratito, vamos a ir en el parque brevemente para ver ustedes la cantidad de cosas que hay de Rota. Montones de cosas de Rota. Porque todo lo que se producía en España, todas las gestiones que se hacían en España con relación a las Indias están. Todos los pasajeros de Rota que fueron a las Indias están ahí apuntados. Cosa que digo yo a los Antonio, aquí cuando tengáis que tener problemas para poner las calles, pues poner muchos personajes que están aquí en el archivo de Indias. Voy a enseñar para que veáis. A mí de bandellos, estos catalanes, cuando fundan un instituto, me llaman: don Manuel, mire usted, que vamos a fundar un instituto, ¿qué nombre le ponemos? Digo, Berenguer de Entenza. Pues mándenos usted una bibliografía, y le mando yo una biografía, y le ponen, porque lo histórico hay que emplear. Por ejemplo, no sé si hay en Rota una calle Américo Vespucci. Pues sepan ustedes que Américo Vespucci estuvo aquí en las costas de Rota buscando los 2 barcos que se le habían hundido. Y llegaron las mercancías hasta aquí a Rota. Yo creo que le cogía un temporal de esto. Bien, este archivo, como ven ustedes, es americanista, es indiano, es español y es europeo. Y ustedes aquí, esto no hace falta que lo pongan. Esto es el concepto del mundo que se tenía entonces. Un plato. África, Europa y Asia. Y el mundo era un plato. Tanto que yo estoy en el coro de la universidad y cuando se canta el Requiem de Mozart te habla del infierno de arriba. O sea, el concepto de la iglesia es que el infierno está abajo y el cielo está arriba. Sin embargo, cuando cantan el Requiem de Mozart en Australia, pues yo no sé qué día. El concepto este tolemaico del universo es impresionante. En la liturgia está metido por todos lados. Yo que soy curioso en eso, aparte porque he estudiado esta cosa. Tienen ustedes, claro, ellos no hay problema. Con Cristóbal Colón, que se descubre esto. Pues miren ustedes, aquí este es el mapa de Américo Vespucci. ¿Usted lo que hace? Lo poco que se descubría. Es muy bonito observar en el archivo de Indias y en los mapas cómo se va haciendo el mapa de América. Y se va viendo que hasta en 1585 por fin ya aparece todo el mapa de América. ¿Y esto cómo lo iban haciendo los navegantes? Porque Felipe II, Carlos V, les mandaban que apuntaran todas las costas, todos los accidentes. Y allí en la Casa de la Contratación, en el actual Salón de Almirantes del Alcázar de Sevilla, se hizo este mapa. Y la suerte que tuvo Américo Vespucci, que América se debería llamar Colombia, por Colón, y se llama América, porque él puso el mapa en la imprenta y se vendió por toda Europa. Y esto llamó muchísimo la atención. Pero observen ustedes cómo todavía es un mundo tolemaico. El concepto de Copérnico, el concepto de Galileo Galilei, de que somos un pequeño astro dentro de ese universo inmenso, a esto como centro de la Tierra. Además, ustedes se cogen la Divina Comedia, que les recomiendo que se la lean, y la Divina Comedia se ven los distintos planos, como va llegando uno al cielo. Y esto es un mundo de sombra y arriba el mundo de la luz. Decía Platón, que yo se lo digo a los alumnos, usted señorita, venga usted para acá. Vamos, esta muchacha, ven ustedes qué guapa es, pues miren ustedes, Platón decía que era una sombra. ¿Qué será en el mundo de las esferas la luz? Un concepto, esto me viene a colación, el mundo antes y después de Colón. Seguimos. Y ustedes que la antigüedad de Rota, de nuestra, es un país inmenso, separado del nuestro por un largo intervalo de tiempo. Las Indias, la antigüedad de las Indias, es un territorio inmenso, separado del nuestro por un largo intervalo de tiempo, desde el siglo XV, 1492, al siglo XIX. Se puede viajar a él en la máquina del tiempo del Archivo de Indias. Yo era jefe de la audiencia de Santa Fe y llegó un momento que cuando yo llegaba a las 8 de la mañana al archivo, yo me enfrascaba y estaba totalmente impregnado, o sea, estaba reviviendo realmente lo que eran aquellos años. Las emociones, las fiestas, el tiempo, el clima. Una cosa, es realmente un viaje a la antigüedad del Archivo de Indias. Bueno, en el Archivo de Indias, yo contándoles la experiencia, vean ustedes lo rico que a mí me vino un señor de La Mancha que vende miel en California, en América. Y mucho don Manuel, yo vengo aquí al Archivo de Indias
porque a mí me gustaría poner en las etiquetas que las abejas llegaron de España y por lo tanto se les vende miel auténtica, miel original. Digo, que sí, podemos buscar. ¿Dónde van a decir los registros de navíos? ¿Qué eran los registros de navíos? Son todos los navíos que iban a América tienen un registro en el archivo. Y es como una especie de proceso. Primer proceso. Los 3 oficiales de la Casa de la Contratación visitaban el barco. Veían si era seguro. Y cuando le decían, puede ir a América, veían si el piloto estaba preparado, si el maestre era una persona fiable, si el maestre había dejado una fianza, no cogiera el maestre, cogiera el barco y se fuera por ahí. Todo eso está ahí apuntado. Siguiente parte del registro. En la segunda visita que hacían, veían las mercancías y todas las mercancías están apuntadas. Una por una. Una por una. Y entonces ahí, por ejemplo, el primer toro bravo que fue, los toros, las vacas, los caballos, todo eso está en el archivo. Los esquejes de vino, los papeles, las cintas, las imágenes, todo está apuntado. Segunda visita. Tercera visita en Sanlúcar. Venían en Sanlúcar. Podían venir una serie de taxis que había, que eran de remo, que estaban en Sanlúcar, tienen un orden, yo he visto las ordenanzas, las he publicado yo en Sanlúcar, y venían allá a Sanlúcar, y cuando le hacían la tercera visita con el registro en la mano, se iban a América. Y allí en América, cuando llegaban, tenían que presentar el registro al oficial de Hacienda. Y el oficial de Hacienda controlaba todo el barco. Además, dejaban una copia aquí. De modo que si se hundía el barco, en la Casa de la Contratación tenían que hacer esto. Tanto que fíjense ustedes cuando el famoso Seveso, bien, seguimos con el plan. Cuando el navío Nuestra Señora de Atocha que descubrieron los submarinistas allí en los Cayos de la Florida, descubrieron un lingote de oro con una marca, con todos los lingotes tenían marca. Bueno, pues esa marca de los lingotes aparece en los registros. Entonces, ¿qué hicieron los submarinistas? Le pagaron a una señora que se llamaba Ángeles Flores, que estaba experta en buscar barcos hundidos, y esta mujer encontró el registro del barco Nuestra Señora de Atocha. Y dice, mire usted, como este lingote se hundieron 80, pero es que además habían 40, 70, 60, fotocopiaron el registro. Se fueron a una banca de Nueva York, los buzos estos, y pidieron un crédito para todos los aparatos. Y a la vista de eso, realmente estuvieron buscando, tuvieron alguna equivocación, porque claro, cuando se hunde el barco eran tantos los intereses que había, que el consulado de Sevilla hacía una investigación, el gobernador de la Florida hizo otra investigación, la Casa de la Contratación otra investigación. Se le preguntaban a todos, y luego el registro estaba aquí. Estaba el registro, porque el registro no iba en un barco solamente, sino que hacían varias copias. Entonces esa copia estaba en el archivo y realmente se descubrió todo. Incluso aparecieron cañones y entonces tuvieron un detalle estos americanos de regalarle un cañón a la reina Doña Sofía. Y Doña Sofía no sabía dónde ponerlo en la zarzuela, que no saben ustedes dónde lo van, al archivo de India, y ahí está puesto. Y lo bueno, que de ese cañón hay una relación también del factor de la Casa de la Contratación, lo apuntó con su número, con todo su calibre y con todas las condiciones, ese cañón que también estaba consignado en el archivo de India. Eso es el archivo de India. La escritura era la herramienta fundamental para la gestión de América. ¿Sí? No sabe, ¿no? No, bueno. Bien, más cosas. Que ustedes sepan que una de las imposiciones que pusieron Carlos V y los reyes católicos era la libertad de correspondencia y la prohibición de abrir cartas. Porque los reyes querían estar enterados de todo. De modo que castigaban con la deposición del cargo a cualquier persona que abriera una carta. Porque los reyes querían estar informados. ¿Qué ventaja tiene esto? En el archivo de India hay, por ejemplo, vamos a coger Cartagena de Indias, en Colombia. Están las cartas del gobernador, las cartas del ayuntamiento, aparte, las cartas del cabildo eclesiástico, de los canónigos, las cartas de los obispos, las cartas de los oficiales reales de Hacienda,
las cartas de las personas seculares y las cartas de las personas eclesiásticas. De modo que a Felipe II le llevaba una panoplia de información y podía saber la verdad. Porque como no había teléfono, todo era lento, gracias a las cartas, la gente se sentía la escritura a la gente le creaba respeto, le creaba miedo. Era como una conciencia exterior. Un gobernador sabía que podía ser delatado por el fraile franciscano o por el dominico, o por el obispo. Y entonces una de las cosas que se ve en la legislación de India, pues ha sido una asociación teológica de Andalucía que me ha encargado que hable de esto, dice cómo gestionaban en la distancia esto. Y uno de los procedimientos fue la correspondencia. Por lo cual en el archivo de India ustedes se cogen cartas de los gobernadores de Cartagena y empiezan en 1530 y llegan hasta 1818, una por una. Además las cartas tenían que venir numeradas, de modo que en el consejo iban carta del gobernador tal, 1, 2, 3, y pasaba a la 8, pues falta de la 5 a la 8 y la reclamaba. O sea, los españoles ahí, no sean ustedes que nos dicen desorganizados, nosotros somos una nación grande. O sea, hemos sabido administrar unos territorios inmensos, y todo por el alma de la tierra. ¿Sí? Por el alma de la tierra. Bien. Aquí nos ha fallado. Esta tecnología no funciona. Y otro tema también importante, que no solamente la correspondencia, sino que en el archivo de India había una institución muy importante que se llama los juicios de residencia. Un gobernador terminaba su mandato, llegaba el sustituto. Ese gobernador no se podía mover de Cartagena de India durante 6 meses. Y se hacía un juicio de residencia. Un interrogatorio hecho aquí en Madrid de 50 preguntas. Preguntando por fraude, y en esas 50 preguntas el juez de residencia las publicaba por distintos lugares y acudían los testigos y él escribía, le hacía todas las preguntas, están todas las contestaciones allí puestas. A la vista de todas esas contestaciones el juez de residencia le hacía unos cargos al gobernador, a los oficiales reales, a todo el personal, a los escribanos, al que guardaba tal cosa, al que guardaba tal cosa. Esos señores después se descargaban y a la vista de los cargos y los descargos hacían una sentencia. Y entonces una vez sentenciado y pagado todo lo que debían, se podían venir para acá. Bueno, pues hay un fondo de justicia de juicios de residencia que nos permite ver no solamente los de América, también los de la Casa de la Contratación. Y leyendo esos testigos se puede conocer perfectamente toda la realidad. Y eso está conservado. Yo me acuerdo que en el archivo de India a mí me dieron una prolongación de jornada que íbamos 2 días a la semana, de 4 a 7, y nada más que me dedicaba a digitalizar, no a microfilmar los juicios de residencia. Y mi labor era hacer esa parte, del interrogatorio, declaraciones de testigos, cargos, descargos, de modo que la persona cuando abriera el microfilm, que supiera exactamente dónde tenía que ir. Y eso está todo digitalizado no, microfilmado. Que yo creo más en el microfilm que en los nuevos medios digitalizados. Porque el microfilm, las sales de plata han demostrado que duran 2 siglos. Y estos temas yo ya tengo disquetes que no puedo ver. Y hay quien dice que las conversaciones que se tomaron cuando el hombre llegó a la luna, que hoy día no se pueden descifrar, se tienen por televisión, pero que los originales no hay aparatos lectores. Es decir, que la labor de los archiveros del siglo XXI y XXII va a ser estar regenerando continuamente la información. Hay cintas en las delegaciones de Hacienda de los años 70, esas cintas magnéticas, que no hay ahora lectores. O sea que lo que estamos haciendo en el archivo de India no va a ser posible. Bien, eso va. Tercera cosa que yo os quería decir. Hablando del tema de Bartolomé Pérez. Y usted, para investigar a Bartolomé Pérez, no sé, ¿sabe usted por qué salió eso de Bartolomé Pérez? Cuando hizo Cristóbal Colón el primer viaje, no apuntó a la India. Pero ¿qué pasó? Que a Cristóbal Colón le dieron muchos privilegios.
Entonces la corona le quiso quitar los privilegios. Entonces vino unos pleitos de los descendientes de Colón con la monarquía, pero muchos pleitos. Tanto que un fiscal de Fernando el Católico, el que estamos viendo en las películas, llegó a decir que Cristóbal Colón no había descubierto América, que había sido Vicente Yáñez Pinzón. Claro, los colones se defendieron. Y los colones, para defenderse, llamaron a muchos testigos. Y entre ellos, a Bartolomé Pérez. Y por eso, ¿saben? Aparece en la declaración de Bartolomé Pérez. Pero ¿qué pasaba con estos testigos? Que se equivocaban un montón. Porque ustedes le dan mucha importancia a primer, segundo viaje. Para aquellos marineros, hombres que sabían todos los accidentes que había en el mar, cómo funcionaban los vientos, hasta sabían por la humedad si iba a venir tormenta, sabían ver las aves, o sea, eran tíos muy expertos. Sin embargo, no tenían el concepto histórico. Y hay gente que creían, entre esos testigos, que el primer viaje de Colón es el que llegó a tierra firme. Es decir, cuando pisó el continente. Incluso hubo marineros que se creían que cuando Colón llegó a Cuba, que es una isla muy grande, ya se habían pisado tierra firme. Con lo cual el concepto de primer viaje y segundo viaje en los testigos anda totalmente. Y luego hay Sir Alice Gould, si podemos entrar, voy yo bien. Sir Alice Gould dice, o sea, y lo voy a dejar, porque otro día, el verano que viene, a ver si hablo del tema. Este hombre se llamaba Bartolomé Pérez Niño. Bartolomé Pérez Niño, es que yo veo muchos niños aquí en Rota. Y yo para mí, los niños eran de Moguer. Pero hay un tal niño que tiene 3 varones y una niña. Y esa niña me da a mí la sensación, hay un casamiento de un niño de esto con una roteña. Y salió este Bartolomé Pérez Niño. Porque Sir Alice Gould, que está con una americana, que empezó a trabajar en el año 26 y murió el día de Santiago en la puerta del archivo de Siglo. Entonces se dedicó nada más que al tema de las listas de poder. Yo prudente me voy a dejar el libro, bueno, lo veré. Y esta mujer es la que afirma esto, que testigos que aparecen como Bartolomé Pérez Niño para ella es el mismo. Sí, porque en esto de las listas de pasajeros se han equivocado. Por ejemplo, un francés que publicó una lista en el siglo XIX ponía fulanito de tal, carpintero de Rivera. ¿Y saben ustedes lo que hizo el francés? Que puso carpintero como oficio y de Rivera con mayúscula. Claro, que somos de aquí, ya sabemos que es un carpintero de Rivera. Cosas que se cometen a veces por no conocer. O sea que las personas de aquí sabemos lo que es un carpintero de Rivera, que no es un carpintero de mueble de cocina. Y pone, este francés pone de Rivera. Y ahí pone los errores que ha habido en las listas. Y uno de los dudosos que ella explica es Bartolomé Pérez. Porque ella cree que Bartolomé Pérez, una vez le llaman Bartolomé Pérez y otra Bartolomé Pérez Niño. Muy curioso, vamos a ver. Además ese libro se entiende. Bien, esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Y ya voy acabando. Ven ustedes que Filipinas, Caracas, Buenos Aires, Cusco, Chile, Santa Fe, que Bogotá, Quito, Lima, Guadalajara, Nueva España, que es México, Guatemala, Panamá, Santo Domingo. Luego aquí, en el indiferente general, las flotas, Rota, Carrera de India, le llamaban Carrera de India a todo lo que ocurría desde que se salía de Sevilla hasta que se llevaba a América. Casa de la Contratación, Santa Sede, Consejo, y ustedes lo que os he dicho, oidores, gobernadores, oficiales, esto es la riqueza del archivo de India. Bien, fíjate usted que escribía Miguel de Cervantes en el Quijote, ahora dijo a esta sazón Don Quijote, que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. En el archivo de India un viaje en el tiempo y en el espacio a través de la lectura de ese archivo. Usted una pluma de ave, entonces no existía estilográfica, las plumas de los ánsares del coto de Doñana, siempre la última pluma era la que era grande, y además la derecha, para que tuviera esta figura así, la de la izquierda no valía tanto. El cortapluma se llamaba cortapluma porque continuamente había que estar, y aquí les pongo yo esto para que lo vean. Y ustedes las cartas, los dobleces, aquí estaba el sello, aquí el sobrescrito, y es lo que está leyendo el escrito. Y ustedes que los ingleses le llaman al sobre envelope, y nosotros le llamamos sobrescrito, porque en realidad antes no había sobre, sino que se escribía el escrito y el sobrescrito. Y aquí lo que ven ustedes, la tinta de agallas, todo el archivo de India está hecho con sulfato de hierro, todas las tintas, y agallas de roble, que es una mosquita que pone aquí el huevo, y cuando llega la primavera sale esta especie de verruga, y esta verruga se muele
y da el ácido gálico agar. Este ácido con el hierro produce la tinta. Allí en el archivo de India, cuando terminaba la sala de investigación, los porteros de Don Manuel, aquí hay mucho hierro en las mesas. Digo, Faustino, que eran guardias civiles, eso es que las tintas eran de sulfato de hierro. Y esas tintas, ¿qué ventaja tenían? Que les caían agua y no se borraban. Esto es la salvadera también. En legajos del archivo de India hay restos de paja. Y decían también los porteros de Don Manuel, estos legajos han estado metidos en un pajar. Y yo decía, no, mire usted, es que cuando terminaban de escribir, le echaban con el salvado del trigo con la salvadera. Y les pongo esto para que ustedes vean. Y el sulfato de hierro. Ustedes el tratado de Tordesillas, que se reparte, yo el rey, de ustedes el príncipe, ustedes allá arriba, ¿lo ven? Oficiales del emperador, rey y señor, que residís en la ciudad de Sevilla, en la casa de la contratación de las Indias. Yo os mando que deseéis y consintáis pasar a las provincias del Perú a Manuel de Raudona, vecino de la ciudad de Badajoz, hay varios ahí en el PARE, vecinos de Rota, etcétera, etcétera. Termino ya esto. Y ustedes el testamento de Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano. Y ustedes, algunos no sabían firmar. Por ejemplo, este no sabía firmar, este no sabía firmar. Porque observan ustedes que el notario es el que les pone el nombre. Ellos nada más que sabían hacer la señal. Este que ustedes, este Andrés de Urdaneta, que lo conocerán ustedes, este hombre nada más que sabía hacer esto y esto. Y hacía una red. Porque Andrés de Urdaneta se lo afirma el escribano. Y fíjense ustedes el testamento. Él, como no podían decir en la ciudad de Rota, en la villa de Rota, ni en la ciudad de Sevilla, en la nao Vitoria, en el mar Pacífico, a un grado de la línea equinoccial, a 26 días del mes de julio, año del Señor de 1526 años, en presencia de mí y por él. Esto es lo que yo enseño en la radiografía. Fíjense ustedes cómo firmaban los marineros del puerto de Santa María, que así firmarían los de Rota. Fíjense ustedes la firma. Hoy día esto no se lo... Yo quiero que un niño me haga a mí la tesis doctoral sobre la historia de la firma porque es curiosísimo, según los reyes. Fíjense ustedes cómo firmaban el Juan González Pertiniango, que era maestre. Aquel Francisco Bueno, que era maestre, con los pescados. Este Arraez Parada, Pedro Arraez Parada. Charlos, el apellido Charlos, del puerto de Santa María. Charlos. ¿Y usted qué cosa más curiosa? Esto lo descubrió en la casa de Pilato, porque Medinaceli eran los señores del puerto de Santa María. Le hacen una reclamación y he cogido la firma. La historia de la firma no está hecha. Y además es muy bonito porque se puede hacer casi desde el tiempo de los romanos hasta la actualidad, cuando vamos al cajero automático y ponemos el número. Esto es curioso. Todo esto son cosas de los archivos. Y en fin, yo voy a terminar porque no me quiero hacer más claro, pero yo creo que el mensaje está claro, que ven ustedes que un archivo tiene mucha vida. Lo que pasa es que un archivo es memoria. Y la historia es una cosa más seria. Porque ahí está la memoria oficial. Hay que saber a través de la memoria oficial, ese es el oficio de historiador. Ahora que se ha hablado tanto de la memoria, hay que poner el adjetivo histórico, porque si no la memoria no es nada. Las cartas, ahí hay muchas falsedades. La ventaja que tiene el archivo de India es que vienen cartas de mucha gente y ahí está el oficio del historiador para que lo vean. Y en los pleitos colombinos, esta Sir Alice Bull, esta que estudió los pasajeros, que es la que encontró a Bartolomé Pérez, esta mujer llega, claro, le echó tantas horas que ya fue dicho que murió el día de Santiago, un día de fiesta en la puerta del archivo se cayó muerta. Esta mujer se vino de Estados Unidos y estuvo investigando el máster. Y esta mujer conocía a todos los testigos y él que llegó a la conclusión que por el contexto y por el pleito, hay preguntas que en los pleitos de Colón se hicieron 60 años después del descubrimiento de América. Por tanto, hay testigos que hablaban por sus padres. Entonces, esa mujer se ha ido a los pleitos colombinos que están en patronato en el archivo de India, esos juicios, y eso es impresionante. Porque le voy a decir una cosa, en 1592 no se celebró el centenario de la conquista de América. En 1692 tampoco. En 1792 tampoco. ¿Cuándo se celebra el centenario de América? Cuando empieza el nacionalismo. ¿Cuándo empiezan los nacionalismos? En el siglo XIX. ¿Y qué es una nación? ¿Qué es una nación? En el siglo XVII la nación, mi nación era San Lucas de Barrameda, era esa mi patria. Así lo ponen los libros. La patria de cada uno es donde Rota es tu patria. Pero en el siglo XIX ya se da el concepto de patria, le dicen Andalucía, es la patria.
y ven ustedes el mapa de 1920 y resulta que Andalucía nada más que Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. Y al otro le llaman Nuevo Reino de Granada. Y Jaén, Reino de Jaén. Y Almería está con Murcia. Estoy hablando de cómo la historia te hace relativizarlo todo. ¿Sí? Lo hace relativizarlo. Bien, y ya brevemente, Fulgencio, vamos al tema, vamos a ver un poquito una cosa ya brevemente para que ustedes aprendan e investiguen después en su casa. 5 minutos más. Vamos a buscar el portal de archivos españoles, pares. Que ustedes van a poder buscar, ¿eh? Cosas de Rota. Pares, ¿eh? Portal archivos españoles. Pero ustedes qué fácil es que van a poder descubrir esta cosa mecanografía. Por ejemplo, he visto yo un oficio de un secretario del Partido Socialista aquí en la época de la República, se llamaba Liaño, que está ahí. Y hay una carta de un alcalde de alcaldes de Rota, de los años 40, en la causa general, la famosa causa general que hizo Franco, y está toda digitalizada. Y he puesto Rota y sale todo eso. Por ejemplo, en el Archivo Histórico Nacional hay 15 libros sobre la parroquia de la Paz, manuscritos. ¿Tú lo sabías eso? Están allí. Una política cultural, lo mejor del ayuntamiento es digitalizar esto y traerlo aquí. Yo, desde luego, si tengo un alumno rodeño, ya sé lo que le voy a mirar. ¿Aparece eso o no? Está eso fatal. Pues esto lo vamos a tener. Lo hemos estado viendo, ensayando antes para que saliera y ahora lo sale. Vale, hay que poner pares, portal de archivos españoles. Búsqueda sencilla, bufa. Y poner Rota entre comillas. Aún así, cuando pone página rota, te aparece Rota. Y cuando pone el Tribunal de la Rota, que es el tribunal donde se descasa a la gente que se casa por los católicos, también aparece como Rota. Pero aparecen muchas cosas de Rota. Yo he visto muchísimas. Por ejemplo, los libros de la parroquia. Una iglesia de San Miguel que había aquí en Rota. No sé dónde estaría esa iglesia de San Miguel. Aparecen cosas rarísimas. Algunas cosas digitalizadas. ¿Podemos o no? Venga, pues esto tenía yo que haber empezado por eso la conferencia, pero no quise romper. Porque antes no salió, ¿verdad? ¿Pares o pares? Pares. P-A-R-E-S. Pares. Portal de archivos españoles. Si quieren ustedes, ahí tienen varias opciones. Todos los registros, o sea que te aparecen toda la documentación y los que están digitalizados, que se puede ver la imagen. Y pueden poner la fecha, pueden poner, por ejemplo, 1900, 1000... No aparece, ¿no? Portal de archivos españoles. Vale, ¿te ha salido ya? Pon búsqueda sencilla. Antonio, aquí está. Búsqueda sencilla, está muy clara. ¿La has pinchado? Ahora pon, entre comillas, pon Rota. Rota. ¿Lo has puesto ya? No creo que las comillas aquí como de... Bueno, pues no pongas comillas porque no va a salir. Y luego pon, ahí hay todos los registros digitalizados. Bueno, ya ves, venga, ahora. Pincha una opción que pone registros digitalizados, que están en las imágenes. ¿La has visto ya? Déjenlo poco. No, porque no hay el chat. Ya la has puesto, y ahora buscar. Y te aparece un montón de cosas. ¿Y qué te aparece? Sigue otra. Es que se rota, el Ministerio de Cultura es un libro que se rota el alma mía, y aparece. Un libro que censuraron, y eso es del Fondo de Cultura que está en el archivo de Alcalá, y poner Rota Vicente, y no es Rota, no tiene nada que ver. ¿Y dónde pone? ¿Qué más cosas pone? Fiscalía General. Sección Nobleza, Archivo Histórico No, Nacional. pues pásatelo. Archivo Histórico Nacional. Ese, pásatelo. En el Archivo Histórico Nacional, ¿qué aparece? Iglesia de la Expectación. No, ese no está digitalizado. ¿No aparece algo? Sigue para abajo. Ya está, vale. Pincha ahí. Fulgencio, pincha ahí. Dale. Bien. Y ustedes párense. Venga. Ahí dentro. Bien.
Vete a búsqueda sencilla. Pon buscar rota. ¿Viste qué fácil? Sí. Ahora, pon todos los registros. Vamos a ver todos los registros. Si ustedes pinchan esto, solamente les salen los que tienen la imagen que pueden acceder en el ordenador. Pero buscar entonces. Buscar. Ya ve usted lo que sale. Mire usted. Esto no se fíen ustedes de esto, porque esto se refieren casi todos. Yo los he mirado esta mañana, estaba en un examen, tenía el ordenador delante, tenía a los alumnos muy separados y estaba buscando cosas. Y entonces ahí arriba no encontraron. Pero, por ejemplo, en Cataluña tampoco. Pueden ustedes buscar y los encontrar. En el archivo de la Corona de Aragón tampoco. Sigue para abajo. Aquí para. Archivo Histórico Nacional. Para. Junta Central Suprema Gubernativa del Reino. Pinche. Esto no va a ser de ella, pero que ustedes sepan. Mira, ahí viene. Asonadas y asesinatos en Rota. 1809, la época del sitio de Cádiz. Pinche. Ve, ahí está la cámara, luego quiere decir que está digitalizado. Porque nada más que busca la imagen. Pincha. ¿Le damos a la imagen o...? Sí, dale. No, le puedes dar ahí. No, ahí te sale. Y ahora te lo explica más. Abrir en una nueva. Y muy bien, Fulgencio, eso está muy bien hecho. Soy mejor simulando, Sí. Y ahora mira, aquí viene donde está, que esto lo puede usted pedir la fotocopia del Archivo Histórico Nacional con esta asignatura. Asonadas y asesinatos, Rota, 28 de febrero de 1809. ¿Sí? Hasta el 13 de marzo de 1809. Está en estado, y fíjate, Junta Central, dice aquí, el 23 y 24 de febrero de 1809 se produjo un motín en Rota, con el pretexto del tránsito de 8 extranjeros enfermos que se dirigían de Sanlúcar a Cádiz para incorporarse en el regimiento de España. Intentaron subir al castillo y matar 300 prisioneros que allí había. Allá ven 300 prisioneros. Entonces esto cuando llegó el centenario y todas estas cosas de la batalla de Trafalgar, que Rota hubiera conocido todo el mundo. Bien, el gobernador pudo calmar los ánimos, pero las protestas siguieron, debido sobre todo a las quejas de la gente por el alistamiento forzoso y para que trasladaran a otro lugar a los prisioneros. O sea, aquí hubo un motín, un 28 de febrero, había temporal también. Cógete, abre la imagen, vamos a ver las imágenes. Que lo veáis. Dale, ver imágenes. No, ver imágenes, abajo. ¿Quién este de ver? No, ver. Ver te dice por qué está eso ahí. En estado, ¿no usted? Bien. Aquí viene usted, aquí digitalizan. Esto yo he protestado. Esto el director general de archivo lo estudio diciendo que esto fue un director general, esto que no entiende, y para qué ponen eso que a veces a mí en la lectura entorpece. ¿Viste qué tontería? Si ve usted, si el archivo tiene que ir a los originales, pues difunde, esto además es muy prestigioso, tiene mucha consulta. Pincha la segunda, no, porque es otra medio folio. A esa, ahí. Y vamos a leer. Bien, pincha ahí para que se vea más. Bien. Señor, extracto. El gobernador de Rota da cuenta del alboroto verificado en dicha vía en el mismo día que sucedió el de Cádiz, pretexto del movimiento, en fin. Dale un poquito más negro. Dale, eso no se ve. Ampliar un poquito más. No, eso no. Dale, ampliarlo, sí, pincha ahí. Que se vea un poquito más grande. En el centro, pincha ahí. Más. Ya, se ve mejor. Dale un poquitín, quítale brillo, que esto le veo yo demasiado brillo. Ahí arriba. Aquí. A ver si se ve más claro. Para. Ahora se ve mejor. No, esto es el zoom. Es el zoom. El brillo está más abajo. Más abajo, ahí. Eso, perdona. Que tenía yo que saber yo eso. Arriba. Los niños de la facultad me lo hacen esto al Ahí está mejor. Mira, ahora que ve el gobernador de Rota, ven usted, se ve perfectamente. Archivo histórico. Vamos a otra cosita y terminamos ya. Venga. Hay un montón de cosas. Cógete, por ejemplo, expediente relativo
Esto es del tema de cuando el asedio de Cádiz, de los franceses, la Junta Gobernativa del Rey. Por ejemplo, expedientes relativos a la comisión. Bien, pasa al siguiente, vete para atrás, pero nunca en atrás vayan a lo de aquello, porque pierden la página. Atrás siempre aquí. Si no pierden la página, atrás. Bien, he puesto el que me ha dicho. El expediente relativo a comisiones encomendadas por la Junta. Sí, pero no, vamos a ver ya otra cosita que quiero que veáis lo de la aceptación de los... Bueno, y yo también traía expedientes de América y todas estas cosas, pero no da tiempo. Ya, vamos a coger, pasa a atrás. Ahí, atrás, sin miedo. Bien. Atrás. 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 Bien, vete para abajo. Cógete, por ejemplo, la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esto lo entendéis. Esto es el tema de la causa general. Saben ustedes que Franco hizo una causa general, que es un fiscal, y verán ustedes, interviene aquí Rota. Coge causa general, la pincha fiscal, se llama Fiscalía del Tribunal Supremo. Pues hay cosas de Rota. ¿Qué pone? Carta de la Agrupación Socialista de Rota al director de Claridad, Carlos Baray. Pincha. No, esto es para que ustedes curiosen. Es que vienen cartas de los bancos. La causa general es riquísima. Mira quién estaba del director del banco, porque a los directores del banco todos tuvieron que escribir si habían sacado dinero de los bancos durante la Revolución Roja, dice. Y todo, pues aquí no pasó nada. Todos los directores de los bancos. Lo estoy viendo. Bien, ahí tienen ustedes área de identificación, imágenes, ver imágenes. Arriba, arriba. Ahí. El Hugo Fulgencio es estupendo. Cada día me sorprende más de lo bueno que soy. Abre eso. Pincha, pincha. Sí, está procesado. Está flojo. Y obviamente, Rota, 31 de diciembre de 1900. Señor director del periódico de Claridad, Madrid, Manuel Liaño, secretario. Estimado camarada, adjunto tenemos el gusto de incluirle para su publicación en el periódico copia del acuerdo tomado por esta agrupación en relación con la elección del presidente del partido. Cordialmente suyo y del socialismo por la Asociación Socialista Emiliano Secretario. ¿Y qué pone? PS. Conviene a mi juicio dar la máxima publicidad a estos privilegios. Ahí lo tienen ustedes. Bien, yo no voy a seguir porque no quiero ser pesado y me estoy alargando demasiado. Pero que ustedes pueden investigar. Pares, no hace falta que lo repite. Portal de archivos españoles. Búsqueda sencilla. Y ahí encuentra usted todo. Yo una vez encontré hasta un proyecto de muelle que querían hacer aquí en Rota. Pero esta mañana no lo encontré. Es que hay veces que hay que estar buscando. El siglo XVIII. Si no, ahí buscando se encuentran. Tenéis para distraerlo, ¿eh? Yo de nuevo, como en Derecho he tenido alumnos de Rota. En Derecho he tenido, hace 2 años tuve una alumna. No, 2 alumnas de Rota. Pero en Historia todavía no he tenido. Los de Rota no me gusta estudiar Historia. Sí, pero no sí que hay. Lo mismo se corre, ¿no? Tú estoy de acuerdo, no así. Pues mira, ya tiene pinta, ¿eh? Se ha dado vuelta, Rota con comillas, pero saldrá mucho el Tribunal de la Rota, que no tiene nada que ver. Bueno, pero esto Sevilla, San Lucas, un montón de cosas. No es una dictación. Yo en las clases muchas veces de la paleografía todos los días, porque las láminas te copian los alumnos y me mandan a leer y repiten lo que yo he dicho. Pero con esto no. Yo le cojo Archivo Municipal de Córdoba, me cojo un documento de Alfonso X el Sabio y todos los días 10 minutos para que practiquen la lectura. Y al final, como decía Ovidio, gutta lapide cavat, non per vin se saepe cadere. La gota cava la piedra, no por fuerza, se saepe cadere. No te bonito la vida, sino cayendo poquito a poco. Ya está. Eso, ahí la preguntarme. Yo quería hacer una pregunta. Yo he visto por encima, como es normal, el archivo de India de la duquesa de Medina Sidonia.
escucha que es casi más importante por las cosas, no por cantidad, sino la importancia de la documentación que hay dentro. ¿Es cierto eso? ¿Qué es más importante que el archivo de India? Que tienen cosas muy importantes Sí, que no, quizás... sí, porque este hombre, muchísimo, por ejemplo, lo que pasa es que se ha hecho una investigación a fondo. Hay que cogerse los libros de contabilidad, toda la correspondencia. Por ejemplo, a mí la duquesa me contaba un tema muy curioso, que el duque de aquella época, ¿saben ustedes lo que se le ocurrió para hacer negocio? Mandar una caravela llena de zapatos. Porque claro, allí llegaron a América y no había Corte Inglés. Y a la gente se le gastaban los zapatos y entonces le sacaba casi un 300%. Y eso está ahí. Por ejemplo, ustedes se cogen los testamentos de los duques, el testamento del duque de 1505, y hacen un inventario de los bienes. Y la cantidad de cosas raras venidas de América que esta gente tenía son curiosidades. Yo les recomiendo, no obstante, que ahí hay palabras muy antiguas. Palabras muy antiguas. Fulgencio, vete ahí. Y entonces cuando no entiendan una palabra, ya lo digo, N-T-L-L-E. Apunta eso. N-T, busca. N-T-L-L-E. Nos vamos atrás. Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. ¿Claro? Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Y ahí te vienen las palabras como se entendían en el siglo XVIII. Y entonces, cualquier palabra que ustedes no encuentren, la tienen. ¿Lo puedes repetir? ¿Dónde le ponemos a buscar? En el Google. N, T, L, L, E y para. Este es... Con dos L, sí, eso. Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Yo lo hago a practicar los niños solamente. Tanto que ya cuando hacen los trabajos de investigación, todas las palabras difíciles, y es curiosísimo. Pincha el primero, de arriba. Ahí. Por ejemplo, una expresión que yo encontré esta mañana. Decían que los pilotos Bartolomé Pérez echaban muy bien el punto, echaban los puntos. ¿Y qué es echar el punto? Pues lo que me entera por ahí, en un mapa, saber exactamente dónde está el barco. Dónde saber echar el punto. Página de la Murista, por el mediodía, la sombra. Ya aquí en Roto me voy a comer cuando proyecto menos sombra. Por eso del mediodía, con esta hora que le pone la Comunidad Económica Europea, entonces tú te pones en la playa y proyecta menos sombra. Pues los barcos, según la latitud, por lo visto, la sombra va proyectando de distinto modo. Bueno, y yo no sabía lo que era echar el punto. Y lo he descubierto por eso. Vete a la lupa. Pon la palabra punto. Cuando te salga, pon arriba, punto. Tal cual, punto. Pincha, dale, buscar. No, esto con documentos históricos, esto, y hasta Vicente, hasta cosas tuyas de química y de cosas de palabras, lo de las agallas, lo te lo explica exactamente. Como no es un fruto, la agalla se le saca la tinta, es una verruga. Y dice, es un vicio, no es un fruto. Mira, pincha punto. Bueno, pues ustedes se creerán que la palabra punto en el siglo XVIII, que ustedes la cantidad de cosas. Venga, puntillazo, sigue. ¿El siguiente de abajo? No, sigue en la página. Para abajo. Ahí. Sigue. Usted la cantidad. Puntillón. Punto. Sigue. Punto. Y ahí, vamos, siguiendo ustedes en punto, viene la expresión. Y muchas expresiones que se utilizan en Rota, las podéis encontrar. Hombre, no busquéis echar el punto. Buscar punto. ¿Están entendiendo lo que os quiero decir? Más cosas. O sea, ese archivo es muy importante, pero hay que hacer una investigación. Por ejemplo, hay en ese archivo un montón de libros de cuentas y los libros de cuentas hay que ver. Pero leerlo con mucha paciencia. Porque un libro de cuentas, por ejemplo, un amigo mío, un muchacho que está de profesor en arte, está ahora ordenando el archivo de las monjas de Madre de Dios de San Juan. Digo, por favor, no me te pongas que si la columna de la iglesia que te deja de tontería. Cógete el libro de la cuenta de las monjas y que comían las monjas en el 1670. Eso me interesa. Si le ponen refrescos y lo vimos, ¿verdad? Eleodoro allí en el... Los libros de cuentas de las monjas es una maravilla. Porque recorres todo el año y todas las comidas. Y las monjas lo conservaban porque rendían cuentas. Porque iba un fraile, ¿verdad? Eleodoro,
iba un fraile a visitar y tenía que rendir. Y entonces ahí en Santa Inés leí yo toda la historia de la alimentación que está en esos libros. Que usted, punto, el estado actual. Y ahora mira, dale, dale una flechita que hay arriba, que está mirando a la derecha, más para arriba. Ahí, la siguiente página. Ahí, dale a la siguiente página. Siguiente. Y más significado de punto. Y ahí viene el punto, echarle el punto. Que yo eso lo he adivinado esta mañana en el examen. Puntos, hay un montón de cosas. Y además, esto, si tienen ustedes que dar un pregón o cualquier cosa y quieren decir un verso bonito, se lo encuentran ustedes y todo. Hago un coral. Yo hay una frase sobre el decreto que hago, del decreto de Felipe II, que la cogí de él, porque Quevedo decía que cuando un rey decretaba, tomaba el decreto de los labios de Cristo. Nunca mejor dicho, el régimen absolutista que viene por la gracia de Dios. Y dice que es así: tome vuestra majestad de los labios de Cristo la respuesta y decrete. Que es como decir, cuando el rey decreta, es Dios quien decreta. Eso es el absolutismo. Entonces tú explicas, eso me decía un profesor Manolo, con eso has definido 3 siglos de España. Hoy la soberana es la nación. Eso lo dice. Yo no sé si son los bancos, Antonio, pero aquí este diccionario, el diccionario le llaman de autoridad. Es una auténtica maravilla. Por ejemplo, ponga agallas. Agalla, ponlo en singular, Poner las palabras en singular, que si no, no aparece. Agalla. Para buscar. Tanto que la gente se dice que tener agallas tener, ¿no? Y las agallas verán ustedes lo que significa. No son las agallas de los peces. Coge agallas. A mí en el archivo de India, las palabras antiguas todas las buscaba. Sigue para abajo. Agachado, sí. Agalla. Cierto vicio a manera de fruto que echan algunos árboles como son los robles y cipreses. El que echa los robles es redondo como bodoque y por de dentro fofo. Eso es el líquido que los zapateros antiguos nos echaban antes de darle el reto. Era el polvo que sale. Pero fíjense que bien definido. Claro, yo hice un manual de archivística y yo las definiciones cogía por ahí y me salía el lenguaje, porque emplear la palabra fofo, una palabra nuestra. Este diccionario es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Bueno, otra cosa. Mira, para eso me ha servido explicar otra cosa. ¿Alguna cosa más? ¿Pregunta más? Aquí. Quería preguntar a Andrés. La palabra que es más frecuente en Rota, me ha interesado siempre, es Astaroth. Y leyendo un libro de demoniología, sí, descubrí que Astaroth era el gran duque del infierno. Y aquí hay el puerto Astaroth, la calle Astaroth, el polideportivo Astaroth, todo es Astaroth. Y he tratado de investigar. Pero eso hay que investigarlo, yo creo, en ese historiador griego, ¿cómo se llamaba? Ay, Sí, Astaroth, pero Astaroth... Eso está en las descripciones. Pero ¿qué tiene que ver con Estrabón. Rota? Sí, Estrabón, pero ¿qué tiene que ver con Rota? Porque seguramente ahí Estrabón, cuando está describiendo la costa de aquí, esta parte le llama... Yo tengo el libro de Estrabón. ¿Y no has encontrado eso? Pues de algún sitio lo han tomado, de algún historiador clásico. Yo creo que es algo inventado recientemente. Yo creo que no. O sea, es que aquí muchas cosas, como Yo creo que no, porque... como pasa en Triana, Sí. que la gente habla de la cava y no saben lo que era la cava. El nombre de Triana también se lo inventa. Traiana, sí. Todo el mundo inventa una cosa. Yo me parece que algo de eso... Yo que no soy de clásica, pero eso lo tiene que saber gente de filología clásica, seguro. El tema es que es curioso. Algo de Astaroth. Es que es la palabra más frecuente, históricamente funcional en Rota. Pero vamos a ir, no lo domino yo eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a ver, venga. Anteriormente de cómo se llevaban las cargas por los barcos que venían. Yo he leído en algunos sitios, en este caso, de que cuando los archivos limpian, han leído el cargamento y después han rescatado, siempre hay una diferencia además en muchas cargas. Sí. Te voy a decir porque hay una queja que
la daba ahogando, de el clero. El clero, tanto que yo, en el libro este que voy a publicar ahora, que voy a corregir la prueba de imprenta ya, el obispo de Puerto Rico pone el oficial real en la cuenta. Dice que no se le debe de cobrar, que apuntó todo lo que lleva y no se le ha cobrado. Por lo cual eso quiere decir, Antonio Domínguez Ortiz, en una conferencia que lo di yo en Huelva, que es el mayor especialista en historia, decía, don Antonio Domínguez Ortiz, que había mucho fraude. Y además, fíjate, la plata que no me ha dado tiempo a explicarlo, el cerro, 2 montañas de plata en Potosí. La plata tenía que seguir un camino, pues se inventaron los argentinos un camino por la Pampa y sacaban el oro por ahí, y la plata. O sea que no estaba todo controlado, ni los pasajeros estaban controlados. Es decir, allí en México hicieron en el 1605 una revisión para ver si todo el mundo tenía licencia para haber pasado a las Indias, que estaba eso regular, y se encontraron montones. Y gracias a eso los historiadores han podido saber el fraude que había en los pasajes. Por ejemplo, los frailes pasaban un montón. 14 frailes, vete a saber, fraude de ahí, y está reconocido y además se puede cobrar. Porque gracias a esas multas de los que cogieron sin licencia, se tiene una proporción exacta de las personas que... Por ejemplo, tú como soldado, ya estabas como soldado, y luego llegaba ya el escapado. Pues ya era otro. Porque claro, allí los casados tenían que volver a los 4 años, y dejaban ahí una fianza en la casa de la contratación. Y esa fianza era un banco el que tenía la casa de la contratación. Y los bienes de difunto, cuando moría uno, todos los bienes los administraba la casa de la contratación. Y era un banco que tenía. Tanto que en 1610 hubo una quiebra del banco. Pasó como con los bancos estos, las cajas del Mediterráneo y todo esto. Y claro, cogían ese dinero y tardaban 5 o 6 años en dárselo. Y con eso iban manejando. Y llegó un momento, en parte quizás porque la corona pedía mucho, pero que el banco quebró. Y está toda la historia en el archivo de la quiebra de los bancos. O sea que todo eso está estudiado. Muy bien. Bueno, pues si damos por término, pues le vamos a dar un detalle. Muchas gracias. Yo ya sé lo que es porque lo vi otro día, pero ahora... Póngase aquí encima de la mesa. Yo soy yo. Esto está casi. Esto es muy bonito. La Torre de la Merced, que seguramente en el Archivo Histórico Nacional está la documentación de este monasterio, no me ha dado tiempo a buscarlo. Pero de la Iglesia de la Expectación de la Hoz, ahí también hay 15 libros en el Histórico Nacional, de 1525 a 1836. Y ahí esos libros pueden ser libros de poder. ¿Por qué están en el Histórico Nacional? Porque Hacienda, para expropiar, necesitó esos libros. Una vez que expropió, se quedó en las delegaciones. Pero como todos los ministros del siglo XIX estaban en la Academia de la Historia, Bravo Murillo, como ministro de Hacienda, recogió todos los fondos de las delegaciones de Hacienda e hizo el Archivo Histórico Nacional, cuya fondo más importante se llama clero. Y están casi todos los monasterios masculinos, porque a las mujeres, a las monjas no las echan. Es que usted, yo conozco, una monja de 60 años me la va a tirar a la calle. Sin embargo, los frailes lo desamortizaron mejor porque se dedicaron a casar en las parroquias, a ayudar en las parroquias, capellanía. Y entonces todos los monasterios de España, entonces lo que es la polilla, por ejemplo, Andalucía, todos sus fondos monásticos están allí, en Madrid. Los catalanes, Poblet, el monasterio de Poblet es el Escorial del Reino de Aragón en el siglo XIV. ¿Se le ha ocurrido a los catalanes pedir Poblet? Pues Poblet están enterrados allí, condes de Barcelona y todo esto, ¿sabe usted que el conde? Pues el fondo está en el Histórico Nacional. Pero ve usted muchas veces la ignorancia de los pueblos. Claro que eso sería un disparate porque en la Biblioteca Nacional hay cosas también, o sea que sería muy difícil una operación de devolver a los sitios las cosas, sería muy difícil. Yo creo que están mejor allí, porque los archiveros, vamos, yo soy del cuerpo facultativo, los defiendo mucho, pero somos muy cuidadosos, como han visto ustedes, en las colocaciones, en los atajos y todas estas cosas. Lo hemos mamado, eso
en nuestra profesión. Vocacional. Es vocacional, pero que derrota hay muchas cosas. No me ha dado tiempo porque eso sería un día para coger el PARE y coge usted, portal de archivos españoles. La causa general, toda la cuestión de la guerra, está mecanografiada. ¿De qué guerra? De la guerra civil. Eso es memoria histórica. Memoria. Pero si es histórica hay que hacer crítica. Muy bien. Racional. Bueno, pues nada. Ahora hay una copita. Tenemos una copita ahí para que quiera tomar. Don Manuel. Ya me puede llevar al secretario.